buenas tardes. Muchas gracias por estar acá. Gracias a los chicos de IDEM que están organizando este evento laboral, ¿no? Me encanta trabajar con ustedes, con ellos, porque son bastante responsables, muy honestos, desinteresados, ¿no? Mucha solidaridad, así que le decía en la antesala a los chicos de la organización que organizar un evento, aún cuando sea virtual, es todo un evento, ¿no? Mucho esfuerzo, mucha coordinación, mucha paciencia, y son horas además que son pues fuera de las responsabilidades normales, ¿no? Está muy bien eso. Felicitaciones a los organizadores, y más aún en este tipo de pandemias. Agradezco también a todos los que están aquí, nos siguen en este evento. Muchas gracias por interesarse, querer al derecho laboral. eh, y también no quería dejar de terminar agradeciendo, pues, o felicitando o agradeciendo aquí a la presencia de becarios, en este caso de Arequipa, Moquegua y Puno, ¿no? Que están por aquí y que también son parte del esfuerzo de los organizadores, algo muy encomiable. Bien, me pidieron que comparta un poquito algunas ideas que pueden venir sobre los retos del nuevo gobierno, ¿no? Estamos a 20 días y pico de un nuevo gobierno, eh, mucha expectativa, ¿no? Eh, ya luego de las polarizaciones y todo lo que suele haber en un contexto electoral como hemos vivido, pues toca ahora apostar, respetar, ¿no? Al nuevo gobierno y en esa línea seguramente está esta presentación que nos pidieron, ¿no? Vamos a intentar un poco eh, compartir con ustedes algunas ideas que tenemos nosotros. Eh, bueno, cuatro cosas creo que importantes, ¿no? Primero, el mercado de trabajo, ¿no? El derecho laboral es una parte del derecho, ¿no? Que regula las relaciones laborales en el mercado de trabajo, ¿no? Regula la participación de sindicatos, empresas, trabajadores, dependientes, independientes, ¿no? Un mercado de trabajo que ha sido impactado por la pandemia, ¿no? Por esta pandemia que nos ha tocado vivir y ojalá que pronto pues, podamos ya tener eventos presenciales, ¿no? Este, lo segundo, vamos a ver un poquito algunas características de la regulación laboral peruana, ¿no? Cómo estamos, cuál es el balance del sistema regulatorio. En tercer lugar, vamos a ver los retos laborales del nuevo gobierno, ¿no? ¿Qué retos tiene, qué propuestas tiene, qué cosas nuevas tiene? Y finalmente, algunos comentarios de cierre, algunas sugerencias, ¿ya? Eso es un poco la agenda de hoy y trataremos de centrarnos en la tercera y sobre todo en la segunda parte, ¿no? De esta presentación. Las preguntas las pueden escribir al chat o por correo y luego habrá oportunidad para resolverlas si ustedes estiman, ¿no? Hacerlas. Esta presentación también se puede compartir si está coordinado solamente con los organizadores. ¿Cómo está el mercado de trabajo? ¿Cómo impacta en la pandemia? O ha afectado, mejor dicho, perdónenme, en la pandemia el mercado de trabajo, ¿no? Las relaciones de trabajo. Bueno, el efecto ha sido devastador, ¿no? Devastador. Algunos señalan que esto se puede equiparar solo a la guerra con Chile, imagínense, ¿no? 2 millones de empleos perdidos en la pandemia entre independientes, dependientes, formales, informales, 2 millones de personas que han perdido el trabajo, han tenido que reinventarse, ubicar otro trabajo, cambiar de giro, ¿no? Esto es un efecto tremendo, ¿no? Muy fuerte, ¿no? 2 millones de personas impactadas con esta pandemia, ¿no? De hecho, la tasa de desempleo, ahora lo vamos a ver, se ha duplicado, ¿no? Eh, Esto además ha generado, como el mercado de trabajo está muy activo, con mucha gente en la calle tocando puertas para encontrar trabajo, es que los sueldos han bajado en promedio 10%, ¿no? Y en la época más duro hasta 20%, ¿no? Quiere decir que una persona que ganaba 2.000 soles se retira, el nuevo en promedio gana 200 soles, ¿no? Y si no desea, pues hay una lista de trabajadores esperando, ¿no? Entonces, la pandemia ha generado un impacto demoledor, ¿no? La Organización Internacional del Trabajo acaba de calificar que la pandemia ha tenido un efecto equivalente a un cataclismo. Fíjense qué expresión, ¿no? Un cataclismo.
¿Dónde ha sido más el impacto a nivel de zona geográfica? Lo pueden ver en la lámina de la izquierda, ¿no? Sobre todo en el mundo urbano impactado, pero tremendamente, 16%, ¿no? Y en cambio, en el mundo rural, muy poco, ¿no? Porque en el mundo rural, pues, hay distanciamiento social, ¿no? Hay menos contacto, en fin, el espacio abierto. Inclusive yo he estado en épocas más duras de la cuarentena, un poco he tenido la oportunidad de estar en algunos campos, pequeños fundos, chacras, y casi no usaba mascarilla, la verdad. Un impacto urbano, un impacto más en la costa, ¿no? Fíjense la costa, cómo ha sido impactada respecto de la sierra y de la selva, ¿no? Entonces, claramente es una pandemia focalizada en el mundo urbano, ¿no? A mayor concentración de personas, como es evidente, la pandemia más fuerte. Y eso ha generado, ¿no? Como se sabe, suspensiones perfectas, ¿no? Casi 300.000 personas en toda la pandemia han pasado de suspensiones perfectas, trabajadores formales, 300.000 personas equivale, no mucho en verdad a la PEA, ¿no? No llega al 10%, llega más o menos al 2%, de la PEA formal, perdón, llega al 10% de la PEA formal, que es casi 3.800.000, ¿no? Procesos concursales ante Indecopi, no ha habido muchos, afortunadamente, ¿no? El temor que tenía con honestidad cuando empezó esta pandemia es que Indecopi se iba a llenar de procesos concursales, de procesos simplificados, hasta un proceso simplificado, ¿no? Pero no pasan de algunas decenas, felizmente, ¿no? Ahora uno dice, felizmente, otro dice, no, porque las empresas ni siquiera han ido a Indecopi, han quebrado. Lo cual es cierto también, ¿no? Sobre todo en actividades que han sido impactadas seriamente, ya ni siquiera un cese colectivo o una suspensión era suficiente, ¿no? Muchas empresas han liquidado simplemente, ¿no? Una empresa estaba en un restaurante, una cadena de restaurantes estaba en un proceso de reestructuración, no le estaba yendo bien y viene la pandemia y terminó pues de liquidarla, ¿no? Lo mismo ha sucedido con algunas actividades, sobre todo relacionadas con el entretenimiento y lo que se llama el mundo Oreca. Oreca es hoteles, restaurantes y casinos, ¿no? Oreca. Hay inclusive una asociación. ¿Dónde se perdió más el empleo? Hombres y mujeres, más o menos igual, ¿no? Pero ligeramente el impacto ha sido un poquito más en los varones que en las damas, ¿no? En cuanto al género, ¿no? Y esto es porque la PEA centralmente es un poquito más formada en la PEA masculina, ¿no? En cuanto a edades, las edades más o menos igual, ¿no? Pero se concentran sobre todo en los jóvenes entre 25, 20 y 30 años, ahí está el mayor impacto del empleo perdido, ¿no? De acuerdo a toda esta data del INEI, está en la página web del INEI, a mayor ilustración, por favor. Además, como se puede apreciar, ¿no? Eh, el grupo más afectado son los trabajadores que tenían mayor educación. A mayor educación, más impacto, ¿no? De hecho, ¿no? Aquellos que tienen educación superior universitaria han sido más impactados que aquellos que tienen educación eh, no superior o técnica, o respecto a aquellos que todos solo tienen secundaria, ¿no? Y esto es porque la pandemia, digamos, el mundo formal además se ha reciclado menos que el mundo informal, hace más difícil reinventarse para una persona que ha trabajado como contador general en una empresa 10 años, 15 años, pues es más difícil que se reinvente abriendo una tienda de comestibles. Pero es más fácil o menos difícil, perdón, creo que es lo más adecuado, disculpen, eh, que una persona, ¿no? Que se dedicaba a la venta de eh, artículos relacionados con restaurante, ¿no? O era un restaurante, ¿no? Y cambie y sea ahora una bodega, ¿no? Digamos, más fácil o menos difícil, tal vez sea la impresión, la transición de una actividad independiente a otra, que de un mundo dependiente asalariado, ¿no? Para una empresa a un mundo independiente. Ese traslado es más. En cuanto al tamaño de empresa, la data revela pues que del total, ¿no? La mayor parte de trabajadores viene de la mediana empresa, ¿no? La mediana empresa, la microempresa como el informal, la microempresa se recicla, ¿no? Pero la mediana empresa registra un alto impacto, ¿no? Como se aprecia
Eh, en cuanto a actividades económicas, una de las actividades más impactadas ha sido la minería y sobre todo servicios, ¿no? Servicios. La minería fue temporal, además, por la cuarentena, ¿no? El primer mes, el segundo mes, hoy día la minería está operando, grosso modo, bien, digamos, pero esto es al cierre del año pasado, hoy día, al 2021, el sector que lidera el perjuicio mayor es servicios, ¿no? Los cines todavía no reabren, los teatros tampoco, ¿no? Los gimnasios, clubes deportivos, etcétera, se han abierto, pero todavía con muchas limitaciones, ¿no? Poca asistencia. Entonces, el mundo de entretenimiento, turismo, ¿no? Veía que la tasa de turismo no llega ni al 15% de lo habitual, ¿no? 15% de turistas en relación al año 2019 es muy complicado, ¿no? La pesca también ha sido impactada, comercio, manufactura ya recuperada, ¿no? Hoy día, construcción se está recuperando gracias a la autoconstrucción. Y la actividad que ha crecido, la única actividad que ha crecido en la época más dura de la pandemia ha sido la agricultura, ¿no? De acuerdo a la data del INEI, no, felizmente no paró tanto la agricultura interna como la agroexportación. Y de hecho, la agroexportación, esta de aquí, más la minería, son los dos puntales de la economía peruana, ¿no? Gracias a ellos podemos tener divisas, ingresos, sobre todo la agricultura, ¿no? Tiene más trabajadores, pero obviamente menos ingresos que la minería, ¿no? Que tiene menos trabajadores, más tecnificados, pero que ambos son hoy día los dos motores de la economía nacional. Eh, eh, los desempleados, ¿no? El desempleado es una persona que pierde su trabajo y busca trabajar y no encuentra trabajo. Se ha duplicado el número de desempleados en la pandemia, ¿no? A un nivel preocupante, ¿no? Entre hombres y mujeres, más o menos la misma cantidad de desempleados, pero el desempleo se ha impactado directamente en los jóvenes, ¿no? De hecho, cuando a una empresa no le va bien, la primera línea que suele recortar es desafortunadamente los jóvenes, las personas que tienen menos experiencia, ¿no? Y luego, en cuanto a educación, lo mismo que los informales, ¿no? El impacto en general concentrado sobre todo en la educación superior, ¿no? Entonces, esta es data de desempleo, ¿no? Las personas, de hecho, hoy día, desafortunadamente, con la segunda ola, y la verdad, la incertidumbre política también, se ha contraído un poco la contratación de trabajadores, ¿no? Eh, la confianza para contratar trabajadores ha reducido. Esperemos ya que con los días, pasado julio, el tema mejore, ¿no? La informalidad laboral es un mal necesario, ¿no? La formalidad laboral es una realidad, ¿no? 75% de informalidad es tremendo. Quiere decir que de cada 4 trabajadores, solo uno es formal. Los otros 3 son informales, no tienen seguro, no tienen beneficios, ingresos regulares, adecuados. Muy duro, muy duro, muy duro, ¿no? Entre hombres y mujeres la informalidad es casi igual, afecta más a los jóvenes, ¿no? El joven es el que más chamba perdió, más informal, más desempleado y menos gana, ¿no? Por eso normas focalizadas de promoción a los jóvenes es muy importante, ¿no? Uno podrá estar de repente en desacuerdo con el enfoque, pero algo que tiene que trabajar muy fuerte el gobierno es cómo promover la contratación de jóvenes. De hecho, ¿no? No está acá esta data, pero la cantidad de ninis, jóvenes que ni trabajan ni estudian, le llaman nini, ni trabaja ni estudia, ¿no? Ninis, se ha incrementado, ¿no? A niveles de hace 15 años, está en más de 1.800.000 ninis, casi 2 millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan. No es que sean vagos ni flojos, ¿eh? Por ahí puede haber algunos, ¿no? Pero la mayoría de personas, pues que o no tiene dinero para educar, o no busca trabajo y no encuentra el sitio. Y la informalidad es, miren qué interesante, ¿no? A menor calificación técnica, más informalidad, ¿no? Y esto se relaciona nuevamente porque las personas que tienen educación superior normalmente es formal en subordinado, ¿no? Pero a su vez ese ha sido más impactado. Es menos formal, perdón, a mayor calificación técnica profesional es menos informal, pero a su vez más impactado por la crisis, ¿no? Última lámina general, estimada, ¿no? Que queríamos compartir era el confinamiento y los efectos del empleo, ¿no?
Hemos tenido una de las cuarentenas más rígidas del mundo. ¿Qué piensan ustedes? ¿No? La data confirma que sí. Por ejemplo, el delivery, en buena parte de los países del mundo, nunca se prohibió el delivery. Acá sí se prohibió el delivery, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tanto de comida como de artículos, etcétera, ¿no? Eh, y algunas actividades como peluquería, bajo ciertas limitaciones se permitían, la peluquería, ¿no? Dentistas. Entonces, eh, el Perú ha vivido una de las cuarentenas más rígidas del mundo, ¿no? Fíjense ahí la data, estamos liderando las cuarentenas, ¿no? Pero a su vez eso genera el impacto muy duro, ¿no? En hombres y mujeres, ¿no? Eh, Más impactadas las mujeres en este caso, ¿no? Colombia, ¿no? Los países latinoamericanos, como han sufrido mucho el impacto del COVID, pues eso supuso muchas cuarentenas, confinamientos muy rígidos, muchachas, muchachos, ¿no? Eh, Eso de repente uno no se da cuenta, pero es así, ¿no? Cuando apareció la cuarentena más dura en marzo del año pasado, eh, hemos tenido una cuarentena tipo Wuhan en China, ¿no? Había dos posibilidades, hacerla así, tipo Wuhan en China, o ultra limitada, bajo ciertos parámetros, ¿no? El Perú optó por una China, ¿no? Una modalidad bastante rígida, ¿no? Que eso generó un impacto económico de muy fuerte, casi comparado seguramente, como dicen muchos, como reitero, con Chile, la guerra con Chile, ¿no? Entonces este impacto, dicen los futurólogos, estudiosos, que se recuperará hacia el 2024, o sea, de aquí a 3 años, ¿no? Recién recuperaremos los niveles prepandemia de formalidad, etcétera. No es que vamos a estar mejor, vamos a estar igual que en el 2020, marzo, antes de la pandemia, ¿no? En temas cualitativos laborales, en temas de cuánta gente está en planilla, formalidad, etcétera, ¿no? Así que si tienen trabajo, cuídenlo, atesórenlo, no renuncien antes de buscar un nuevo trabajo, ¿no? Si no tienen trabajo, pues multiplíquense, diversifiquen, toquen miles de puertas, ¿no? Eh, Hay una reflexión interesante que me gusta, ¿no? Se dice que suerte es cuando la preparación y la oportunidad se juntan, ¿no? Eso es suerte. Entonces, prepárense ustedes, depende de ti, y la oportunidad la buscas, pues toca mil puertas, algunas se abrirán. Al final, creo que es cierto, el mercado influye, pero también es cierto que un porcentaje de lo que nos puede ir en la vida es mucho el empuje, el ímpetu, las ganas, la paciencia que uno pueda tener, ¿no? Nos está tocando vivir una época muy dura, ¿no? Muchos amigos, varios, en verdad, no, muchos felizmente que no tienen trabajo, que están buscando, ¿no? Algunos más de un año ya, ¿no? No es fácil, ¿no? No es fácil. Pero bueno, eso es la experiencia que nos ha tocado vivir, nos toca ser fuertes y aquel que no tiene trabajo, pues tocar la puerta y mientras tanto, además, prepararse, ¿no? Para que cuando llegue esa oportunidad esté ultra preparado. Muy bien, eso es lo que queríamos compartir esta primera parte, ¿no? Que creo que es importante, todo este contexto para ver cuáles son los nuevos retos, ¿no? Pero antes de eso, es importante ver cómo estamos en la regulación laboral, ¿no? Eh, Hay 6 características que hemos detectado en el lugar de trabajo, ¿no? De más generales, muchachos, ¿no? Puede haber más, simplemente estamos colocando los más importantes, ¿no? El primero es el poder de las redes, ¿no? Todo el tema de la cuarentena ha generado que las redes sociales tengan mucho más poder, ¿no es cierto? Tomaron hasta un presidente, imagínense, ¿no? Todo el movimiento se organizó a través de las redes, ¿no? Entonces las redes sociales tienen una potencialidad y realidad relevante en el día a día y también en lo laboral, ¿no? La presión de las redes puede hacer que un proceso laboral se caiga, a pesar de que la empresa de pronto tenga la razón, un proceso puede hacer que un sindicato tenga la razón en una negociación colectiva. La segunda es el Estado fuerte, ¿no? Esta cuarentena ha fortalecido a nivel global a los gobiernos, ¿no? El poder ejecutivo, el presidente tiene mucho poder para estar en nuestras casas y no salir mucho, poder para hacer estas charlas virtuales que tenemos, ¿no? Poder para decir el cronograma de vacunas, ¿no?
poder para decidir quién se debe trabajar o no en sus casas, trabajo remoto. O sea, el Estado se ha empoderado más, ¿no? Número tercero, más desigualdad laboral, ¿no? Quienes más han perdido en esta pandemia, lo hemos visto en las láminas anteriores, ¿no? Son los jóvenes, son las mujeres, son las personas de zonas urbanas, sobre todo, ¿no? Entonces, esta pandemia también ha generado gente que le va mejor, ¿no? Hay gerentes, obreros, trabajadores, empleados que han recibido utilidades y bonos que antes no recibían. Seguramente expuestos al virus, con trabajo presencial, pero un mayor reconocimiento porque les fue bien. La pandemia ha levantado algunas actividades, ¿no? Por ejemplo, venta de objetos eh, de todos los artículos, ¿no? Los veterinarios, venta de artículos para eh, este, mascotas, alimentos para mascotas, autoconstrucción. Como estoy en casa, bueno, ya remodelo mi casa o esto, autoconstrucción, se ha elevado. Entonces la pandemia ha afectado a muchos, pero ha beneficiado también a algunas empresas, a algún tipo de actividades, a algunos emprendedores, ¿no? Etcétera. Lo sanitario llegó para quedarse, ¿no? Es algo bueno, si cabe la expresión, ¿no? De sacar esta pandemia, ¿no? Eh, la limpieza, el cuidado, por lo menos en mi generación, ¿no? La próxima vez que alguien estornude, a pesar de que no haya cuarentena, seguramente llevará mascarilla, como algunos países del mundo. Mayor sensibilidad a lo laboral, ¿no? Lo laboral, pues, esta es una época donde las personas se sensibilizan con las personas, digamos, la parte más débil de una relación jurídica, en este caso los trabajadores, los sindicatos. Entonces, ante un tema mediático en redes sociales, probablemente la posición del trabajador o del sindicato sea más favorable que la posición de la empresa, ¿no? Y evidentemente el poder de la calle, ¿no? La presión también, la materialización de esa presión en las redes sociales es la calle, ¿no? Piensen ustedes en la movilización que hubo contra el tema agrario en el diciembre pasado, ¿no? La nueva ley agraria fue conseguida a través de bloqueo de carreteras, ¿no? Paralizaron parte del Perú, ¿no? Y en un solo mes cambió una ley de promotora, régimen especial, a una ley obligatoria con 30% de aumento, ¿no? De trabajo, de sueldo. Entonces hoy día la calle tiene poder. Además, el tema de COVID ha vuelto más desigual, sin duda, las relaciones laborales, y hay hasta 5 tipos de trabajadores. La primera son los trabajadores que no han dejado de laborar, son los que han tenido que vivir el virus, la mayoría se han contagiado, ha sobrevivido, ¿no? Del virus, no necesariamente contagiado en la empresa, ¿no? Pero estaba más expuesto, ¿no? Puede haberse contagiado en el mercado, puede haberse contagiado en el transporte urbano, puede haberse contagiado también en la empresa. Pero son los trabajadores que esta enfermedad común, digamos, han tenido que observar más los protocolos, ¿no? Puede haber, hay gente que no ha ido a trabajar por el temor de contagio, sobre todo las primeras semanas. Ha habido trabajadores que se han plantado por falta de distanciamiento social o normas sanitarias, ¿no? En algunas empresas había algunos plantones. Eh, pero a su vez tiene una ventaja, ¿no? Si cabe la expresión, son trabajadores que no han dejado de percibir, no les ha afectado la pandemia en términos económicos y en algunos casos, como han trabajado en actividades que además bien han sido beneficiadas, si cabe la expresión, por la pandemia, han tenido un buen año, ¿no? En términos económicos, ¿no? En términos de remuneración. Segundo grupo, los trabajadores que están con licencia compensable, ¿no? Sobre todo en los primeros meses de la pandemia, ya no creo que haya grupo de trabajadores aquí, ¿no? Más de un año donde te esté pagando el sueldo, eso yo creo que ya no existe. Más bien la mayoría está recuperando eh, las horas de trabajo con beneficios económicos, son trabajadores que ya se les está descontando los días de licencia, ¿no? Hay una resolución del Tribunal de Fiscalización de SUNAFIL que comparto que señala eso, ¿no? Que ya se puede compensar. Trabajo remoto, ¿no? Ahora lo vamos a ver en la siguiente lámina, lo dejo ahí, son trabajadores que no han perdido el trabajo, pero han laborado en sus casas. Dos láminas de eso, porque seguramente un buen número de ustedes, familiares de ustedes o ustedes mismos han trabajado o están estudiando de sus casas, así que dejamos unos minutos ahí. Trabajadores suspendidos o cesados, trabajadores que han sufrido mucho también, ¿no? En dureza, suspensión perfecta de labores, algunos hasta ahora, otros recién. Eh, o impactados en ceses colectivos, ¿no? Más del 70% de las suspensiones laborales en tiro se han aprobado, los ceses colectivos no han tenido la misma suerte, se ha tenido una sola resolución en este proceso de pandemia. Eh, Son trabajadores que han tenido que verla muy, muy complicada también por la situación de la empresa, ¿no?
Finalmente, trabajadores que pertenecen al grupo, son trabajadores pues, que algunas actividades han demorado en reactivarse o siguen paralizadas, como cines, teatros, hoteles, agencias de viaje y de turismo. Muy complicado. Trabajadores que pertenecen al grupo de riesgo sería el quinto grupo, ¿no? Trabajadores que tienen comorbilidad, ¿no? Mayores de 65 años, tema de algunas enfermedades como diabetes, cáncer, etcétera, ¿no? Ellos siguen todavía en sus casas, recibiendo sus sueldos. eh, Creo ahí que debería haber una norma que cambie esto, porque ya es, creo que mucho tiempo, ¿no? Hay empresas que un cine está cerrado y los únicos que reciben los beneficios son los trabajadores del grupo de riesgo. Siguen recibiendo su sueldo, ¿no? Otros que ya llevan más de un año, hasta están vacunados, pero como no hay norma que obligue, no quieren trabajar, a pesar de que tienen las dos dosis, ¿no? Entonces creo que ahí el nuevo gobierno debería revisar esto, sobre todo el trabajador del grupo de riesgo, porque no olvidemos que estamos ante una enfermedad común. Y una empresa que tiene un trabajador de riesgo en su casa que no desea trabajar porque es voluntario, tiene que reemplazarlo con otro, entonces está pagando doble. Ustedes dirán, no, pero esos días se recuperan. Es bien difícil recuperar más de un año de días, 3, 4 años. Entonces, creo que ahí es una tarea pendiente regular el trabajo futuro del grupo de riesgo, ¿no? En varios países la empresa tiene la facultad, si no hay trabajo, a terminar la relación laboral con indemnización, por ejemplo. El trabajo remoto, yo les decía, compartí brevemente, ¿no? Son trabajadores que hasta julio del 21, esperemos que se prorrogue, trabajan desde su casa, ha habido normas adecuadas sobre desconexión digital, ¿no? Eh, y hay todo un debate sobre las herramientas de trabajo que hoy día en las mejores empresas se definen a favor del trabajador, como creo que debe darse, ¿no? Es decir, que el trabajador tiene el derecho a que si no tiene las condiciones o recursos, la empresa debe proporcionarle, ¿no? La laptop, la computadora, el Wi-Fi, las condiciones mínimas para poder conectarse, ¿no? Se estima que hoy día hay más de 230.000 trabajadores formales en planillas, que están bajo esta categoría de trabajo remoto. Hay un proyecto de ley de trabajo, ¿no? Que seguramente se aprobará, ¿no? Entonces hay una discusión de que entra en vigencia a partir de agosto, si el nuevo gobierno ampliará el trabajo remoto o no. Una de las primeras tareas del nuevo gobierno va a ser regular el trabajo remoto, ¿no? eh, ¿Quién asume los gastos? Internet, local, café, servicios higiénicos, ¿no? Hay una empresa, ¿no? Hay un sindicato en Francia que ha demandado al empleador, ¿no? Que como se hace trabajo en casa, le reembolsen porque ya le reembolsan un número, ¿no? Computadora, uso Wi-Fi, pero que le reembolse el costo mensual del café y de los servicios higiénicos de su casa, porque la empresa se ahorra, ¿no? En estricto tiene la razón el sindicato, ¿no? Entonces, el tema de la asunción de gastos hoy día más o menos se está resolviendo que los gastos principales los asume, se pone de acuerdo, ¿no? Normalmente si es un gerente, lo asume el gerente, si es un trabajador, digamos, si está iniciando su vida laboral joven y no tiene muchos recursos, lo asume el empleador, ¿no? Ante el desacuerdo, lo debe asumir el empleador, ¿no? El tema de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Ahí hay un tema nada más, cómo responsabilizar al empleador sin dominio de su casa, ¿no? ¿Qué pasa si tiene un accidente y se resbala? ¿Y será accidente de trabajo? ¿No? Él debió enceró y se olvidó de encerar, de poner ahí peligro y pisó y se resbaló y tiene un accidente, ¿no? El empleador es responsable, no lo puede vigilar a cada rato, ni modo que tenga una cámara, ¿no? Bastará con una capacitación. Todo el tema de seguridad y salud en el trabajo, ¿qué pasa? Que la empresa le da hasta una silla ergonómica a su casa, pero trabaja echado desde su computador, desde su sofá, siempre. Y tiene una lumbalgia, es que se le complica. ¿Quién es responsable de eso? Entonces, todo el tema de seguridad y salud me da la impresión que, como regla, debería, en tanto el empleador lo capacite, en el empleado, en el trabajador, ¿no? Finalmente, el tema de la control y vigilancia, ¿no? Hay empleadores obsesivos porque quieren saber cada minuto qué está haciendo el trabajador. Quiero ver este día cuánto tiempo estuvo en Facebook, ¿no? Cuánto tiempo en porcentaje estuvo en Twitter, etcétera, etcétera, y cuánto trabajó. Eso es una invasión a la privacidad del trabajador. Lo que el empleador puede hacer es tomar muestras aleatorias en el peor escenario, si hay algún indicio que el trabajador no rinde a diferencia de otros, o evaluar tareas, ¿no? A ver qué has hecho hoy día, esto, ¿no? O si quieres ser obsesivo y fiscalizador, bacán, lo podría hacer, pero tendrá que pagar hora extra, ¿no? Y que casi no hay empleadores que paguen hora extra.
Finalmente quería combatir nada más en este tema regulatorio, ¿no? Las inspecciones y juicios. En este tema parece ser que las inspecciones de SUNAFIL son un poquito más dinámicas que el Poder Judicial, ¿no? Que está atado el Poder Judicial laboral no es autónomo, está atado, pues, ¿no? Y de hecho creo que la justicia laboral es una de las, justamente con la penal, la que más está avanzando en la pandemia en cuanto a rapidez, ¿no? Pero lo cierto es que el mundo judicial ya cambió y las inspecciones, ¿no? Ya las inspecciones virtuales, un recorrido virtual, ¿no? O entre requerimientos y audiencias judiciales e inspectivas virtuales, resoluciones virtuales, en fin, notificaciones en casilla electrónica, en fin, se ha vuelto más formal sin duda, la justicia menos dinámica, más técnica, ¿no? Dura menos, hay que concentrar esfuerzo, directo a la vena, ¿no? Algunos jueces y salas laborales comparten las audiencias en vivo, interesante, ¿no? Interesante. El balance creo yo en general es positivo, salvo el tema de la lentitud, ¿no? La lentitud que se ha en algunos casos duplicado y en algunos casos hasta está más lento, mucho más lento que antes. ¿Cuáles son las tendencias que se pueden medir ya entrando a la presentación final, ¿no? Eh, una labor tech, ¿no? Disculpe el anglicismo, o sea, todo un tema relacionado a la tecnología, ¿no? Regulación de los algoritmos laborales, el blockchain, la firma digital, la protección de datos. Hay una serie de efectos, el uso de la vigilancia a través de GPS, ¿no? Una serie de temas que son lindos, alguien está buscando temas de tesis, acá hay varios temas de tesis, ¿no? Sobre tecnología y derechos laborales, ¿no? Es un tema fascinante que está en plena construcción y con el tema del teletrabajo y remoto está explotando en intensidad. Número segundo, el trabajo híbrido, ¿no? Creo que el trabajo remoto ya llegó para quedarse, ¿no? Eh, a lo más será mixto, ¿no? En muchos casos, es decir, un día nos juntamos en la oficina, pero la mayoría lo hacen en su casa, ¿no? Aquellos que no, bueno, irán a trabajar, en fin, normalización de los procesos de cambio, todo es lo normal hoy día es cambios, 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 reorganizaciones, reenganches, ¿no? Porque la pandemia es dinámica, las cuarentenas varían, el COVID varía, en fin, hay de todo. Hay más denuncias, más juicios, ¿no? El tema de la conflictividad, cuando hay pandemia, los conflictos sociales y en general sociales, ¿no? Y los reclamos aumentan, tienden a incrementarse. Es un efecto natural, ¿no? La vez pasada estaba leyendo, no recuerdo qué autor, eh, no recuerdo, pero que decía, pues, que detrás de una pandemia o después de una pandemia, la conflictividad social, la reclamabilidad se incrementa, ¿no? Y la estamos viviendo. La reputación y las presiones son hoy día, ¿no? La empresa tiene que cuidar su reputación, los gremios, el sector, tiene que cuidar su imagen, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Un modelo que me gusta mucho, un cambio es de un modelo de eficiencia, productividad, etcétera, a un modelo de resiliencia, ¿no? Resiliencia, es decir, la inteligencia emocional, las habilidades blandas, todo lo que llama la parte soft de un trabajador, ¿no? No solo importa sus conocimientos, el primer puesto de la universidad, de la promoción, no necesariamente tiene el mejor empleo. Los mejores empleos son los que tienen habilidades blandas, habilidades para relacionarse, más en el tema de pandemia, ¿no? Para mí es muy difícil, por ejemplo, o está siendo difícil, ya me acostumbré un poco, pero igual, ¿no? Prefiero una charla presencial, veo las caras, veo si alguien se está durmiendo. Ahorita creo que él debe estar en varios durmiendo, de repente, yo ni cuento, ¿no? En cambio, una charla presencial lo ves las caras, ¿no? Ves si estás, cayó bien un chiste, no cayó bien un chiste acá, el personal, ¿no? Entonces, esa capacidad que uno debe tener para dar una charla y la gente no se duerma, ¿no? Es una habilidad, ¿no? Habilidades sociales, inteligencia emocional, control del estrés, trabajo bajo presión, una serie de cosas que el curso de la universidad te enseña. Entonces, hoy día, un profesional de habilidades blandas es mucho más preferido que el primer puesto chancón que no tiene habilidades sociales, por ejemplo. Derechos de la persona, del trabajador, ¿no? A tono con todos los cambios, hay un refortalecimiento de los derechos de la persona, del trabajador, derechos a la intimidad, a la religión, a la privacidad, a la libertad, ¿no? Y más participación social, ¿no? Creo que en todo lugar el tema de la vuelta a la mayor democracia laboral al interior de las organizaciones es algo que cae de maduro. ¿Qué retos, a varios ya lo hemos dicho en esta presentación, ¿no? ¿Qué retos tiene este gobierno? Antes que nada, comparar algo, ¿no? En temas de contratación y despido, ¿cómo estamos a nivel mundial, no? No estamos tan mal.
como algunos piensa, uy, desprotegidos, ¿no? La regla es que el Perú es uno de los países más rígidos del mundo, ¿no? Está en el octavo país más rígido del mundo, ¿no? Bueno, hay otros como Venezuela, Bolivia, que están más rígidos, o Ecuador, ¿no? Estados Unidos, por ejemplo, 137, uno de los países más flexibles del mundo, ¿no? Mientras más estás a uno, más te acercas a ser más rígido, ¿no? Pueden buscarlo aquí en el World Economic Forum, pueden buscarlo en Internet. Es de las pocas publicaciones que rankea a los países en productividad y competitividad, ¿no? En varias cosas, fiscal, independiente, propiedad intelectual, etcétera, y laboral. Entonces nos manejamos como uno de los países más rígidos del mundo. Según el Banco Mundial, el FMI, el costo laboral más alto de la región, conjuntamente con Brasil, ¿no? Salarial, ¿no? No salarial, o sea, mete CTS gratis, utilidades, vacaciones, etc. Es el cuarto país con menor productividad laboral, es decir, que nuestro trabajador peruano aporta menos. El trabajador con más productividad está en Brasil, Chile, México, ¿no? El Perú es el cuarto con menor productividad laboral, o sea, la gestión del conocimiento y el valor agregado que le mete la fuerza laboral en el PBI de un trabajador peruano es menor. Un trabajador peruano es la mitad de productivo que un chileno. Entonces, esta es la realidad de la rigidez, es la realidad del mercado. Además, hay un montón de normas laborales que cumplir. Nosotros hemos registrado hasta 332 obligaciones laborales que una empresa tiene que cumplir, ¿no? Para decir algo. La regulación laboral además presupone que hay muchos organismos, ¿no? Fuentes de reclamación, no hay muchas coordinaciones, a veces una gente dice una cosa, el tribunal puede decir otra, SUNAT dice algo, ¿no? Se concentra mucho en el mundo formal, ¿no? La mayoría de las fiscalizaciones y reclamos están en el mundo formal, cuando la mayoría es informal. Un mundo buca, ¿no? Que hemos tomado aquí, una expresión norteamericana, aunque hoy ya se habla de otras, pero me parece todavía oportuno en Perú. Un mundo de regulación volátil, depende de cada funcionario, incertidumbre, a veces no queda muy claro la certeza jurídica, complejo, ¿no? Reclamas una FIR, reclama el Poder Judicial, ¿no? Ambiguo también, a veces, ¿no? Las normas no son tan claras, en fin. Eh, es una regulación, digamos, de ese tipo. ¿Qué se puede hacer entonces? Nosotros recomendamos que el nuevo gobierno quizás pueda empezar con un pacto social, ¿no? Un pacto social que revele pues que había una dicotomía total, ¿no? Dos posiciones enfrentadas, prácticamente al margen de que no estamos ante una votación de 50-50. Entonces, el gobierno tiene que entender que el otro 50%, digamos, no votó, ¿no es cierto?, a favor de esta línea política. Entonces, es fundamental pacto social, diálogo social, Consejo Nacional del Trabajo. Abrir otra vez el Consejo Nacional del Trabajo, ¿no? Y sindicatos, empresas y gobierno, tratar de generar, ¿no?, la hoja de ruta laboral, una regulación promotora, un país que necesita formalización a gritos. Es lo más importante, tener un seguro. Lo más importante y la obsesión del gobierno debería tener un seguro, asegurar a las personas. ¿Qué claves serían? 6 claves hemos pensado, ¿no? Para las políticas públicas laborales. Número uno, normas con ventajas y sanciones para la formalización, contratación, ¿no? O sea, si yo contrato a un estable, pago menos impuestos. Si yo gano una licitación en el Estado, no debo tener multas. Gano una licitación y no tengo trabajadores. ¿Cómo puede ser? Todos están por honorarios. ¿Cómo puede ganar una licitación? ¿O cómo puede ganar una licitación en el Estado alguien que le debe a... Entonces, créditos blandos, ok, créditos blandos con bajos intereses, pero trabajadores formales, ¿no? Entonces, creo que falta eso. Beneficios por productividad y desempeño, ¿no? Hay pocos sindicatos, por ejemplo, que suscriben compromisos con productividad. El Estado debería garantizar protección social mínima, ¿no? Antes que buscar la CTS, antes que buscar la gratificación, debe buscar cómo hago para que la gente tenga un seguro. Un síntoma de país desarrollado es que el DNI, el documento político que sirve para votar, no es tan importante. Lo más importante es tener un seguro, asegurarme, ¿no? En países desarrollados, para comprar, vender, no existe si no tienes un seguro, un carnet del seguro. Y lo político es lo segundo. Primero es la persona con su protección social, su dimensión social de protección. Y luego es la persona en su dimensión política, el DNI. Pero a nuestro regulador país, ¿no? Hablo de presidente, congresistas en general, esta diapositiva aplica para todos, no estoy hablando de un presidente,
sino de la figura presidencial, estoy hablando de todos, la figura presidencial, ministerial y Congreso. Preocupa más la faceta política, DNI, que la faceta social, ¿no? Entonces debemos sensibilizar, atajar sensibilizando, persuadiendo, beneficiando, sancionando a aquel que no tiene un seguro, ¿no? Una reforma legal, ¿no? Hacer un seguro de desempleo, prestaciones sociales, inclusión social, cambiar el sistema previsional, ¿no? Todos los órganos multilaterales, OIT, CEPAL, Banco Mundial, señalan que debe haber 3 estamentos en previsión social, ¿no? Una base obligatoria para todos, tipo ONP, colectiva, una base contributiva individual, tipo AFP, y una base voluntaria, ¿no? Pero bueno, eso es. La negociación colectiva debería convertirse en un instrumento de estándares básicos, ¿no? Debe fomentarse la negociación colectiva sin duda, ¿no? Pero sin descuidar la parte de productividad, ¿no? Un fuerte sistema de fiscalización. Tiene que haber más inspecciones sin duda, pero focalizado sobre todo en el mundo informal. Un 73% de informalidad. De cada 100 inspecciones, 73 debería ir al mundo informal, o algo así. Hoy día es al revés, ¿no? Más presupuesto para la autoridad laboral, sin duda. Protección a sectores vulnerables, los jóvenes, las microempresas, las damas, mujeres sobre todo, ¿no? Claves, ¿no? Y finalmente, compromisos de las 3 partes. El Estado, ¿qué debería cumplir? O sea, que ninguna norma debería salir sin previo diálogo social. El Estado debería tener como política que todo lo que salga pase por diálogo social. Un plan nacional laboral a largo plazo, ¿no? En ese diálogo social. Normas técnicas, normas con respeto del diálogo social, acceso a prestaciones sociales mínimas, licitaciones, contratación, el empleador vida, así como hay buenos contribuyentes en SUNAT, buenos empleadores, ¿no? Difusión política, ¿no? Una política nacional de cumplimiento de lo laboral, ¿no? De todas las instancias, donde alguien no recibe un beneficio económico si le debe a salud. Alguien no debe recibir un beneficio del Estado si es que es un incumplidor sistemático, ¿no? Apostando por la productividad y competitividad, ¿no? Por ejemplo, aumentos de sueldo basados en productividad, basados en crecimiento de la empresa. Regímenes especiales, revisar si son necesarios algunos, ¿no? Finalmente, un plan nacional, ¿no? Que enlace lo económico y el empleo. Es urgente que toda reforma no deje de tener en cuenta esto. No concentrarse en el mundo formal, concentrarse en el mundo informal. Los trabajadores y sindicatos, una discusión técnica más que ideológica, ¿no? Que aporte, una discusión que las huelgas y marchas sean por temas técnicos y no por no estar en contra y sin propuestas, ¿no? Una apuesta por la productividad, ¿no? Acabo de ver un convenio colectivo que dice que parte del aumento del sueldo será si la empresa llega a un nivel X, o sea, un aumento por meta económica de la empresa. Fenomenal, fenomenal, ¿no? Eso va a significar que el trabajador también sienta que si se esfuerza al máximo y la empresa le va bien, puede tener un aumento mayor, ¿no? Asistencia técnica en temas individuales y sindicales, ¿no? Negociaciones de pliegos reclamos nacionales y de ramas, ¿no? Sin duda. Las empresas también, ¿no? Se deben comprometer a esa misma discusión técnica y no ideológica, cumplir firmemente las normas laborales, contratar a su gente en planilla, invertir en capacitación y productividad, pagar puntualmente todo, ¿no? Control de terceros, ¿no? Yo estoy bien, pero mi service es informal, ¿no? Pues, entonces los trabajadores de tu service a tu planilla, ¿no? Denuncias a empresas y sectores que incumplan, ¿no? O sea, también, si hay una empresa que está incumpliendo, pues retirar del gremio, ¿no? Últimas comentarios, última lámina. Toca este gobierno un reto enorme, el reto laboral del bicentenario. Uno, ¿cómo hago para que la desigualdad, esa que hemos visto en láminas anteriores, las brechas se acerquen, se reduzcan? Número dos, normas técnicas. El Perú necesita no normas políticas, sino normas técnicas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Salió una norma que dice los vacunados pueden retornar a trabajar, deben retornar a trabajar si laboran en el Estado, en el sistema de salud para las vacunas. Oye, ¿y el sector privado? ¿Por qué no? Otra norma que dice la limpieza pública no se puede tercerizar. ¿Cuál es el racional? Con mucho respeto a quienes lo han dicho esto, ¿no? Oye, ¿y la limpieza en general qué pasa? ¿Por qué en el sector público sí, en el privado no? ¿O por qué se ha llegado a ese punto, ¿no? Que atenta contra la libertad de empresa. Pero en fin, normas técnicas.
La tercerización es buena por especialidad. Si está mal, hay que sancionar, pero no extinguirla. Diálogo social, ¿no? La clave de todo, ¿no? Este gobierno tiene que entrar, en mi opinión, con el diálogo social, con la apuesta a eso. El que no se sienta, bueno, lo llamé, pero al diálogo social, ¿no? No imponiendo, sino dialogando. Este es el momento donde ya tenemos que limar las perezas y apostar a nuestro bicentenario, por trabajar por ustedes jóvenes, por nuestros hijos, por nuestros nietos. Esta pandemia, en medio de todo, es una oportunidad para el cambio, ¿no? Como sobrevivientes de una pandemia, nuestra resiliencia ha mejorado en algo, ¿no? Y como país podemos crecer, ¿no? Pero para eso creo que se necesita un desprendimiento hacia lo social, hacia el diálogo y no a la imposición, ¿no? Si se imponen las cosas, creo que volveremos a que estas brechas laborales, estos males ya viejos, son compañeras históricas del derecho laboral peruano, la informalidad, pues sigan existiendo, ¿no? Eso es lo que quería compartir con ustedes. Les agradezco mucho su paciencia. Espero que haya sido, que haya cumplido un poco acá, a esta presentación el objetivo, ¿no? Y, y nada, quedo a disposición luego de las preguntas que la pueden enviar, ¿no? Y nuevamente muchísimas gracias a los chicos de IDEM por esta invitación. Estoy encantado. Muchas gracias a todos. Cuídense mucho. No dejen de cuidarse. Hasta luego.